Así nace un influencer clientelista. Felipe Zaruma es un creador digital que cuenta con 11 millones de seguidores en TikTok y ahora es la nueva apuesta electoral en el Atlántico como candidato a la Cámara. Se presenta como la renovación de la política. En la práctica es la actualización de la maquinaria. Su mensaje funciona en redes, millones de vistas, humor, carisma y una historia de vida que conecta con jóvenes. Pero Zaruma no llega solo ni desde afuera del sistema. Su candidatura está respaldada por Cambio Radical y el poderoso Clan Char, una casa política que lleva 18 años en el poder en el Atlántico. A diferencia de otros influencers metidos en política, Zaruma no es opinador ni activista, hace humor, evita la discusión pública y conecta desde la simpatía. En terreno, la campaña se mueve como las de siempre. La Silla Vacía registró un evento organizado por un concejal de Cambio Radical en el barrio Santa María en Barranquilla. En la entrada había control de ingreso con planillas. Se registraba quién entraba y qué líder barrial lo llevó. Una práctica clásica para medir convocatoria y amarrar votos. Las calles estaban llenas, algunos por el evento, otros por la foto con el influencer. También está el registro de un evento que le organizaron líderes de Rumenish Monsalve, candidato al Senado en juicio por corrupción y antiguo ahijado político del ex senador conservador Laureano Acuña. Maquinaria pura. La relación de Zaruma con los Char no empieza en campaña. Una investigación de La Silla Vacía y la Contratopedia reveló que la alcaldía de Barranquilla, bajo Alex Char, invirtió más de 2.000 millones de pesos en influencers para promocionar su gestión. Zaruma fue uno de ellos. El hoy candidato grabó videos agradeciendo invitaciones del alcalde sin aclarar que se trataba de contenido financiado con recursos públicos. Además, su productora Vertical Soluciones SAS recibió un contrato a dedo por 600 millones de pesos para estrategia de marketing. Varios de esos influencers hoy también hacen campaña presencial y digital por él. Así llega un experimento a la política, sin historial ni ideología. Una muestra de cómo los tradicionales se buscan adaptar a las nuevas generaciones y tendencias, pero sin perder las viejas costumbres con las que han aceitado el poder por décadas. No es una nueva política, es la misma, pero con filtro de redes. Imagínense qué podría hacer uno con 430.000 millones de pesos para invertir en mejorar las elecciones colombianas. Podría financiar una mega unidad de vigilancia de los gastos de los candidatos en todo el país. Podría financiar a tope más de 10 campañas presidenciales de primera vuelta con recursos públicos para que los candidatos no tengan que salir a pedir plata prestada a privados o a contratistas oscuros. Podría al menos mejorar el portal Cuentas Claras, donde hoy se registran los gastos de los candidatos en PDFs difíciles de consultar. Podría hacer maravillas. Pero eso no fue lo que hizo el CNE. El Consejo Nacional Electoral, el órgano que define las reglas de la política colombiana, recibió por primera vez un presupuesto propio en este gobierno. Petro les dio más de 1 billón de pesos en 2026. ¿Y qué hicieron? Lo derrocharon en un aplicativo para registrar testigos electorales que en el pasado incluso le había salido gratis a la registraduría. Inicialmente, cuando llegan los recursos, lo primero que hace el Consejo Nacional y lo primero que hago como presidente y ordenador del gasto es solicitar acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, porque realmente esto se trata de transparencia, legitimidad y garantías. La Silla Vacía reveló que el CNE pagó más de 430.000 millones de pesos por esta herramienta web con la que los partidos políticos acreditan a sus testigos. Es una labor clave, pero en el 2022, cuando hubo elecciones presidenciales y de Congreso, la registraduría gastó 9.000 millones de pesos en todo el componente de testigos. Este año, el CNE pagará 42 veces más. Según el magistrado Quirós, actual presidente del CNE, la contratación nació de un estudio de mercado de un anteproyecto que se le pasó al Ministerio de Hacienda por allá en el 2024. Pero en ese estudio se tasó el costo de los testigos en 9.000 millones de pesos. Además, la Silla cotizó por aparte y encontró posibles sobrecostos de hasta el triple frente a los precios de mercado. Además, todo quedó en manos de Lintic SAS, una empresa que nunca había tenido una racha similar de contratos públicos. Otras firmas alertaron sobre posibles favorecimientos, como requisitos hechos a la medida de esta compañía en los procesos de licitación. Así debuta entonces el CNE manejando 1 billón de pesos tras independizar su presupuesto de la registraduría. Además de Quirós, los que firmaron los contratos más grandes fueron César Lorduy y Álvaro Hernán Prada. Una feria de gasto sin explicaciones claras de la entidad que maneja la política en Colombia.
El 8 de marzo será el primer gran filtro de la carrera presidencial. En total, 15 precandidatos se medirán en 3 consultas distintas, todas reunidas en un solo tarjetón, la gran novedad de esta jornada electoral. Ojo con anular el voto. El ciudadano solo podrá marcar un nombre en toda la cartilla, no uno por cada consulta. Si marca 2 o 3, el voto se pierde. Además, quien quiera votar en las consultas debe pedir ese tarjetón. No se entrega automáticamente junto al del Senado y Cámara. Esta elección tiene otra particularidad. Ni Cepeda, ni Abelardo, ni Fajardo, punteros en las encuestas, van a estar. Eso convierte a esta elección en un potencial trampolín para primera vuelta. El trasescena ha sido toda una película. Por el lado de la izquierda se consolidó el llamado Frente por la Vida. Iván Cepeda quedó por fuera a última hora, cuando el CNE determinó que su participación en la consulta de octubre lo inhabilitaba. Pero la consulta no se cayó. Quien se la tomó fue Roy Barreras, quien por primera vez se medirá a un cargo distinto al de un congresista. Aunque no figura bien en las encuestas, compite con la apariencia de estar construyendo una máquina de votos propia con su lista al Congreso, el Frente Amplio Unitario. Allí van políticos tradicionales cuestionados, como Milena Flores, esposa del condenado exsenador Musa Bezaile. Al mismo tiempo, Barreras busca el guiño de Petro, y por eso suma a su campaña al catalán Xavier Vendrell. El otro nombre en esa consulta es Daniel Quintero, tras recibir la luz verde del CNE, pero ya sin el favoritismo que tenía en la consulta de octubre, de la que se bajó. Para completar y dar apariencia de diversidad, se sumaron 3 figuras de bajo perfil. Del otro lado está la consulta de centro-derecha, con 9 nombres. Se convirtió en la consulta interpartidista más grande de la historia. Arrancó como una apuesta de tecnócratas sin jefes políticos, pero hoy carga la etiqueta de ser la de Uribe. Su ficha, Paloma Valencia, arranca como favorita. La apuesta es ser la consulta más votada y robarle oxígeno a Adela Espriella. Juegan a que el ganador pueda endosar el 17% de intención de voto que consiguen sumando todos. La última consulta es la del centro, la llamada consulta de las soluciones. Es una jugada arriesgada pero audaz de Claudia López para no desaparecer. Solo un desconocido se le midió a estar con ella. Fajardo, Cristo y Armitage declinaron. Pero la apuesta de Claudia, como la de todos los que aparecen en este tarjetón, es mejor poner la cara y rezar para ver si el salto les da para jugarle a Cepeda y a Abelardo en primera vuelta. Petro quiere gastar y su ministro siempre le dice que sí. Detrás de este gasto desbocado hay un nombre poco visible pero cada vez más determinante. Javier Cuéllar, director de Crédito Público. Es quien sale al mercado a conseguir la plata para que las decisiones políticas se puedan ejecutar. Su poder creció al mismo ritmo en el que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dejó de actuar como dique. No porque no esté en el cargo, sino porque su despacho se convirtió en un validador del presidente. Ávila llegó después de una seguidilla de ministros y funcionarios progresistas que, aún siendo cercanos al proyecto Petro, defendían la regla fiscal como límite. José Antonio Campo, Diego Guevara, Ricardo Bonilla, José Roberto Acosta y Jairo Bautista actuaron como fusibles en distintos momentos. Los 3 mosqueteros los llamaban. Para el presidente eran infiltrados y los terminó sacrificando. Con Ávila la lógica cambió. Un funcionario de Hacienda lo resumió así: es un personaje que firma todo. Bajo su gestión rompió formalmente la regla fiscal, el mecanismo que ponía un techo al gasto y obligaba a coordinar cada peso comprometido. Ese cambio abrió espacio para Cuéllar, corredor de bolsa, exgerente de la campaña de Petro en Tolima y cercano a Guillermo Alfonso Jaramillo. Cuéllar conoce el mercado de deuda y se mueve con soltura ante inversionistas y calificadoras. En un gobierno que decidió bajar la gasolina, subir el salario mínimo 23% y aumentar salarios en defensa, alguien tenía que estructurar la financiación. La coordinación interna también cambió. Antes, presupuesto, crédito público y los viceministros se reunían a diario para hacer microgerencia del gasto y evitar romper el marco fiscal. Hoy esa dinámica se debilitó. La deuda dejó de ser el último recurso y pasó a ser el mecanismo central de operación. Por eso el poder se desplazó. Antes la discusión era cuánto se podía gastar sin romper la regla. Ahora es cómo financiar lo que ya se decidió gastar y cumplir la sed de gasto del presidente. Todo está muy raro. El presidente Petro sí estuvo en Gorgona el fin de semana. Allá se tomó esta foto, en una de las celdas de la antigua isla cárcel del Pacífico. La acompañó con un texto largo del que rescatamos esto. Entré a los calabozos y traté de experimentar la sensación de quienes estuvieron allí. Le gustará a la fiscal general de Colombia. Se refiere a la denuncia de que hay una alianza entre la fiscal general Luz Adriana Camargo y Abelardo de la Espriella para ponerlo preso. Pero de Gorgona también salieron otros videos.
Este muy corto, de quien parece ser Petro caminando con una mujer. Luego, una foto de ambos en una reunión. La escena trajo recuerdos de Panamá, donde el presidente fue grabado junto a una mujer en 2024 en una caminata similar. Los opositores de Petro han afirmado que mientras en Córdoba estaban con el agua al cuello, Petro estaba de romance en Gorgona. La veracidad del video no ha sido disputada por Presidencia, y el tema tuvo respuesta de Petro desde Córdoba, a donde finalmente sí llegó y donde ha estado despachando desde el lunes. No en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso anoche no pude llegar 2 horas, porque no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar, pero ni siquiera los donde tenía que aterrizar prendieron luces. En cambio, por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar, porque tenía que el helicóptero lo iban a disparar. No solo dice Petro que lo querían matar, sino que lo querían entrampar. El gobierno ordenó retirar un general de la policía por supuestamente estar involucrado en un plan para plantar droga en su carro. Entonces, hay un general que ordené retirar de la policía. Tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, no, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Ese tiene que ver con usted. Ya allanó su casa, era para eso. Y tenían como misión destruir la reunión con Trump. El general es Edwin Urrego y dice que es inocente, que le hagan un polígrafo, que Petro está desinformando. En Córdoba, mientras tanto, siguen bajo el agua y hay más de 100.000 damnificados.